Muchísimas gracias. Agradezco infinitamente a la invitación hecha por tan importante institución, Sociedad Peruana de Medicina Interna, y es un tema verdaderamente para mí muy importante. Hablar de reanimación cardiopulmonar es hablar de aspectos que tienen que ver con la vida. Y como ustedes y nosotros sabemos, la vida es el don más preciado que tiene el ser humano. El conocimiento de las muertes súbitas, que cada día son más frecuentes, y el redescubrimiento de la técnica de la resucitación cardiopulmonar por el doctor Peter Safar a partir del año de 1960, hicieron que esta técnica sea quizás una de las técnicas más usadas en urgencias dentro de la medicina actual. Millones de personas hoy en día se capacitan, se entrenan, y la única razón es aprender estas técnicas para aprender a salvar vidas. Esta técnica es considerada como uno de los conocimientos que no solamente es patrimonio de los profesionales de la salud, sino que también de personas que atienden personas. En ese contexto, dentro de la evolución que ha tenido el conocimiento de la reanimación, es importante mencionar instituciones como la American Heart Association, el Consejo Europeo de Resucitación, el Consejo Latinoamericano de Resucitación, han hecho que hoy en día la reanimación sea vista como es. Pero ¿cómo empezó todo esto? ¿A qué se debió todos estos alcances? Se sabe que la reanimación data desde siglos antiguos, pero incluso está inscrito dentro del Antiguo Testamento. Elías, un profeta, reanimó a un niño dándole la respiración boca a boca, y luego de ello el niño se calentó y estornudó 7 veces y abrió y volvió a la vida. Un niño. El Nuevo Testamento, uno de los personajes más importantes de la historia mundial, Jesucristo, también hizo lo propio con un amigo, ¿recuerdan? Un amigo al que él quería mucho y que se enteró que había fallecido, Lázaro. Es parte de la historia del conocimiento de que la reanimación ya existía, o la resucitación, como quieran ustedes llamarlo. Pero dentro de la historia, vemos que a partir del año de 1700 a 1800, vemos que técnicas que nos parecerían anecdóticas, como por ejemplo, persona que súbitamente presentaba la muerte, la técnica de la inversión, lo colgaban de un árbol y lo sacudían, o la técnica del barril, hacer su rodamiento, o la técnica del caballo a trote, con la idea de que la persona pudiera recuperar la vida, que era lo que lo había perdido en ese momento. Pero la reanimación cardiopulmonar actual vuelve a nacer, o se posesiona con las investigaciones de uno de los médicos que son considerados como el padre de la reanimación actual, el doctor Peter Safar y colaboradores, que por los años de 1956 determinaron que la persona que había presentado muerte súbita o paro cardiorrespiratorio, lo que tenía que hacerse es la respiración boca a boca. Pero para poder proceder a esa respiración boca a boca, antes deberíamos de realizar la maniobra frente-mentón. El concepto pegó, la historia dice que se avanzó en ese sentido, pero por el año de 1958, William Hohenhoven y algunos investigadores más descubrieron lo que eran las compresiones en el pecho, y ellos demostraron que toda persona que había presentado muerte súbita o paro cardiorrespiratorio, que al comprimirse el pecho no solamente había circulación, sino que también había presión arterial, y en muchos de los casos las muertes súbitas, que hasta ahora se siguen manteniendo por fibrilación ventricular, se prolongaban y esperaban que sean atendidos mediante el uso de los desfibriladores. Hoy en día, las compresiones torácicas vienen a ser el componente más importante de la reanimación actual. La técnica está basada en que el tórax es un fuelle, y al hacer las compresiones continuas va a haber un intercambio y una despresurización, y con ello se lleva a una circulación. Las arterias se llenan de sangre, se puede lograr tener una presión arterial sistólica de 60 milímetros de mercurio, y con ello una saturación hasta de 90% de oxígeno. Muy bien, ya teníamos los pasos de la respiración y de la circulación, pero la pregunta era, ¿cómo y cuándo se hacía? ¿Qué se hacía primero? ¿O cómo se hacía? Pasaron muchos años y tuvo que ser la American Heart Association, que en el año de 1974
propone la creación de estándares o normas y significaba que todas las personas que presentaban paro cardiorrespiratorio o muerte súbita deberían de ser atendidas mediante el conocimiento del famoso ABC. A, apertura de la vía aérea, B, ventilación y C, circulación. Todos nosotros probablemente hemos tenido la oportunidad de manejar un paciente que nos ha hecho paro o quizás un familiar que ha presentado muerte súbita con el famoso ABC. Otro elemento importante que aparece en el año 1992 es que dado la importancia y dado que ya había signos de que la reanimación salvaba vidas, deciden unirse todas las instituciones que manejaban la reanimación del mundo y crean lo que se conoce con el nombre de ILCOR, International Liaison Committee on Resuscitation. Este viene a ser la FIFA de la reanimación a nivel mundial, que cada 5 años dicta los conocimientos relacionados en medicina de evidencias y basados en estudios que se van a dar cada 5 años. Y están integrados por todas las instituciones que conforman de los diferentes países del mundo. A la cabeza, la más importante y la que tiene la investigación en la mano y es la que domina prácticamente la parte de nuestro continente, la American Heart Association. Con ellos comenzaron a trabajar y tenemos pues que en el año de 2005 se comienza a estudiar con mucho más detenimiento y se encuentra que las compresiones torácicas son los componentes que deben de ser bien manejados. Y se quita ya el criterio de que la compresión seguida de ventilación solo no era, obligatoriamente eran necesarios los dos. Y se estandariza la relación de las 30 compresiones seguidas de 2 ventilaciones. Y cada ventilación ya no se contaba en profundidad ni en volumen, solamente en 1 segundo, es decir, en tiempo. Y cada reevaluación durante la reanimación, todo el tiempo que dure, se debería de hacer cada 2 minutos. Se estandariza 30 compresiones seguidas de 2 ventilaciones en el adulto, en el niño, el infante, cuando hay un solo reanimador. Se reevalúa cada 2 minutos y la ventilación tiene que ser no mayor de 1 segundo cada uno. Estamos en el año 2005, pasamos al año 2010. Mucho más ciencia, mucho más investigación. Tenemos ya simuladores de seres humanos y vemos que por primera vez después de más de 37 años se cambia el famoso ABC por el CAB. Se demostró que las compresiones torácicas deben de ser priorizadas porque son este componente el que hace que circule la sangre y el oxígeno que queda de remanente en nuestro cuerpo llega mucho más rápido a todos los órganos. Por lo tanto, ya no iba a ser y ya no lo es el famoso ABC, sino el CAB. ¿Qué otra cosa se implementa? El algoritmo simplificado de la RCP. Pérdida de conocimiento, reconocimiento inmediato, solicitud de ayuda a los sistemas de emergencia médico, se pide un DEA y se inicia la RCP. Corto, sencillo. El que no es profesional de salud solamente tiene que ver que perdió el conocimiento y que no respira adecuadamente. Pide un DEA y inicia la RCP. Pero acá hay un hecho muy importante que quiero que ustedes sepan. Dice RCP, pero no dice cualquier RCP. No dice rómpanle las costillas y perfórenle los pulmones. Dice una RCP de alta calidad. Y para que una RCP de alta calidad cumpla con esta característica, tiene que tener 5 puntos muy importantes. Dentro de ellos, la frecuencia de compresiones en el año 2010 determinaron que sean aproximadamente 100 compresiones por minuto. Los 5 ciclos son 2 minutos, 200 compresiones. La profundidad en el adulto, no más de 5 centímetros. Permitir el retorno espontáneo del tórax. El tórax le dije que es un fuelle. Por lo tanto, comprimir y soltar para que haya una recirculación.
no interrumpir cuando se está haciendo la compresión, que es el elemento más importante, y la ventilación no debe de ser más de 1 segundo de duración. ¿Cuál fue el punto más importante del concepto de la reanimación en el año 2010? Esto, el cambio del ABC por el CAB. ...18 de octubre 2015, Día del Señor de los Milagros, se da a conocer las guías de la reanimación mundial que nos van a regir hasta el año 2020. Como ya han sido trabajadas científicamente, tuvo algunas variantes, como por ejemplo, la frecuencia de compresiones ya no son consideradas 100, sino que se ha elevado a un promedio de 100 a 120 compresiones por minuto. Quiere decir que es mucho más rápida, para que haya un mayor llenado de las arterias. La profundidad de compresión en el adulto es no menos de 5 ni más de 6. Pasado los 6 centímetros de profundidad podemos fracturar y podemos producir lesiones que van a traer el daño al paciente. Se sigue con el retorno de la presión torácica, se minimizan las interrupciones y la ventilación sigue siendo 1 cada segundo de duración. La compresión torácica, el hundimiento no más de 6 ni menos de 5 y sigue el conocimiento de la RCP. Con un pequeño variante, si ustedes me permiten. Con las guías 2010 había víctima que perdía el conocimiento. Antes de tocar, asegurar el escenario. Escenario seguro, se acercaban a la víctima y le pasaban la voz. Papá, papá, ¿qué te pasa? ¿Te encuentras bien? No abría los ojos, no respondía, diagnóstico de inconsciencia. Evaluaban pulso, evaluaban respiración, el profesional de la salud. El que no lo era, simplemente veía si respiraba o no respiraba normalmente o boqueaba. Luego de eso, pedía ayuda. Sistema de emergencia médica, nosotros 116 o 106, que nos traigan un desfibrilador. Las guías 2015 que dicen, víctima inconsciente, suficiente, pidan ayuda. Luego procedan simultáneamente a evaluar pulso y respiración los profesionales de la salud. Los que no lo son simplemente se respiran se acorta el tiempo de la reanimación básica. Como nosotros, como profesionales de salud, tenemos que manejar, y no es patrimonio de ninguna especialidad. Don Peter Safar, el padre de la reanimación mundial, era anestesiólogo. Por eso que la especialidad, en honor a él, de muchos países del mundo, ¿cómo se llama? Anestesia, analgesia y reanimación. Pero la reanimación no es patrimonio del especialista, es de todos nosotros. Y más aún, todas las personas deberíamos de saber la RCP básica. Las muertes súbitas, las muertes repentinas, no respetan edad, no respetan sexo, no respetan religión. Por lo tanto, cuanto más tempranamente una persona recibe una reanimación básica, mejor es su pronóstico de volver a la vida sin ningún tipo de lesión ni compromiso del sistema nervioso central. La reanimación avanzada, hecha para los profesionales de la salud, indistintamente cualquier sea su nivel, con el famoso algoritmo circular de paro, en donde la reanimación se inicia con las compresiones y ventilaciones. A diferencia de la básica, con el familiar ya no es boca a boca, sino es mediante el uso del famoso ambú, máscara, válvula, bolsa, conectada al oxígeno, hasta que nos traigan, ¿qué cosa? El monitor cardiodesfibrilador. La reanimación avanzada involucra el retorno espontáneo de la circulación, una RCP de alta calidad, ver qué tipo de energía vamos a descargar dependiendo del tipo de paro,
el tratamiento farmacológico, que tiene que ser de acuerdo al ritmo que esté el paciente en ese momento, y priorizar el manejo avanzado de la vía aérea y conocer que existen causas de paro que son reversibles. Monitor cardiovelador nos debe determinar qué tipo de paro tiene el paciente. En la reanimación básica no interesa el tipo de paro, interesa que el paciente tenga circulación, presión y saturación de oxígeno. Si es nuestro familiar, con mayor razón la respiración boca a boca, que es permitida. Personal que yo no lo conozco, con presiones torácicas. Las nuevas recomendaciones a partir del año 2013, toda persona que no puede o no quiere dar respiración boca a boca a una persona, simplemente limítense a comprimir durante 2 minutos para hacer la revolución. Pero si es mi familiar, puedo darle la respiración boca a boca. Entonces, en este caso, tipo de paros, monitor cardiovelador. Gracias a Dios, hay solamente 4 tipos de paros, divididos en 2 grandes grupos. Aquellos paros a los cuales yo lo voy a desfibrilar. ¿Y cuáles son ellos? El ritmo caótico irregular. El más frecuente, pero el de mejor pronóstico, si es que tenemos un desfibrilador y un personal entrenado a la mano. El otro tipo de paro que se desfibrila es la taquicardia ventricular sin pulso. Por el contrario, los no desfibrilares, la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. El accionar en ambos es diferente. En esto se desfibrila inmediatamente y en ellos se hace la RCP. El acceso venoso. Cuando yo inicié la reanimación hace muchos años, nos preparamos para que todo paciente que llegaba a la unidad de shock trauma en paro, acceso venoso, catéter venoso central. Y créanos que no es tan fácil en ese momento y tenemos muy poco tiempo, pero sí lo lográbamos hacer. Las investigaciones dijeron no, paro cardiorrespiratorio, el acceso va a ser vía periférica, que es segura, fácil, pero eso sí, todo medicamento que es administrado durante la reanimación avanzada, recuerden colegas, va el medicamento seguido de 20 centímetros cúbicos de solución fisiológica más elevación del miembro. No es que el brazo del paciente queda colgando, es medicamento, 20 centímetros en bolo y elevación del miembro. No hay posibilidad de conseguir la vía periférica. Se puede utilizar, ahora tenemos equipos que con un pequeño entrenamiento podemos hacer uso de los intraóseos, cuya concentración del medicamento es tan rápido como si fuera por una vía central. Se inició en los niños que tenían lesiones graves por el trauma. Hoy en día la organización, el COR también produce. Tratamiento, hay muchas drogas, pero los tratamientos iniciales van a ser dependiendo del tipo de paro. Uno de los medicamentos que nunca ha dejado de ser a partir del año 60 es la adrenalina. Tiene sus propiedades fundamentales en el paro: vasoconstrictor periférico y vasodilatación cerebral y coronaria. El año 2010 nos quisieron presentar la vasopresina como un componente de apoyo a la adrenalina, pero estudios demostraron que no había ningún tipo de diferencia. La única diferencia es que la vasopresina es mucho más cara porque es una hormona antidiurética natural. En cambio, la adrenalina, ¿cuánto cuesta? Se mantiene la adrenalina 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, todo el tiempo que dure la RCP. El uso de la adrenalina, en el caso, por ejemplo, de la fibrilación ventricular refractaria, se ha demostrado que juntamente con la descarga eléctrica que no sale a la segunda, hay que pensar que esta es una refractaria y hay que agregarle un antiarrítmico. Dentro de ellos viene a ser la amiodarona. Manejo de la vía aérea. Volvamos a los años anteriores. RCP avanzada, vía aérea, intubación. ¿Y quiénes sabíamos intubar?
solamente los anestesiólogos. Como anécdota les cuento, ustedes conocen el Hospital Revalliati, ¿no es cierto? Su emergencia, primer piso. 12 o 2 de la madrugada, en aquellas épocas, hace 30 años, los pacientes dejaban de venir como vienen ahora. Entonces los colegas anestesiólogos iban a descansar como era normal. Un paciente hacía paro en emergencia. Los médicos reanimándolo en el piso hasta que venga el anestesiólogo. Pásenle la voz mientras que bajaba del 14º piso. ¿Cuánto tiempo pasaba? 15, 20 minutos. Solamente él llegaba, intubaba, daba algunas indicaciones y se iba. Y eso pasaba en todo el mundo. Entonces, las recomendaciones actuales es, si el manejo de la vía aérea es importante, no hay personal con la habilidad necesaria para poder hacer el procedimiento, que es un procedimiento invasivo en la intubación, tenemos el dispositivo del manejo de la máscara laríngea. Un elemento supraglótico. Poco entrenamiento, 3 segundos, la vía aérea está aislada. Y eso que nos permite romper el esquema del 30-2. El que comprime se va de manera indeterminada y el que ventila va a dar una cada 6 segundos. Es poco el conocimiento que se tiene sobre la máscara laríngeas. La American Heart y el Consejo Mundial aceptan que debe ser manejado cuando no tenemos personal entrenado. Y miren, la ventilación 32, cuando ya tenemos aislado la vía aérea, el volumen no debe ser más de 400 centímetros cúbicos en una persona adulta de 70 kilos. Pero ustedes han visto cómo ventilamos a veces. ¿Qué hacemos con el ambú? ¿Qué estamos inflando? Parece que estamos inflando una llanta de avión, ¿no? No más. ¿Por qué? Porque ya tenemos conectado el oxígeno. 400 centímetros es suficiente. Entonces son pautas, son recomendaciones que se han venido investigando, estudiando a través de los años. Otro de los puntos importantes que tenemos que tener en cuenta es que ahora, para valorar, inclusive durante el procedimiento de la reanimación, podemos utilizar la capnografía. ¿Qué cosa es la capnografía? Es la presión parcial del CO2 exhalado. Cuando uno procede la intubación y si está en vía aérea, va a haber por lo menos una pequeña cantidad de anhídrido carbónico o monóxido carbónico. Si es 0, significa que no está en vía aérea. No perdamos más tiempo. La idea en la reanimación es que el manejo de la vía aérea no debe demorarse más de 10 segundos. Si no se puede, se sigue ventilando con el ambú conectado a la máscara. Entonces, normalmente antes, ¿qué hacíamos? Intubábamos, mirábamos a alguien, ¿no? Con el ambú, ventilaba y si se pasaba o no pasaba, ¿cuánto tiempo nos demoramos? Un promedio hasta de 30 a 40 segundos. Hoy en día no, se intuba, se coloca el canógrafo al final del tubo endotraqueal, marca CO2, se deja. Marca 0, se quita. Cuestión de segundos. ¿Para qué otra más nos sirve la canografía? Para monitorear la calidad de la RCP. Cuando uno tiene un equipo de reanimación y lo está haciendo bien, la presión parcial de CO2 debe llegar a 20 milímetros de mercurio. Si no se logra llegar a 20, quedamos en 10 durante 20 minutos, es mejor suspender la reanimación porque tiene ya un mal pronóstico. Y muchas veces, mis queridos colegas, no se llega a esto, no porque el paciente tenía una patología crónica, simplemente muchos de estos pacientes, ¿qué ha pasado? Rompemos costillas, traumatizamos pulmón y nunca vamos a tener una presión parcial de oxígeno, de CO2 mayor de 20. ¿Para qué también nos sirve? Estamos haciendo la reanimación y vemos que de un momento a otro sube el PCO2 a 38. Suspendemos. ¿Por qué? Porque ya el corazón entró
a su trabajo regular. Evaluamos al paciente y ese paciente de paro pasó a una recuperación, retorno espontáneo de la circulación. Todo paciente que sale del paro tiene que ir no a cualquier ambiente, sino de preferencia a unidad de cuidados integrados posparo, unidad de cuidados intensivos o en áreas donde tienen que continuar con su tratamiento. Otro punto importante es, cuando nosotros tenemos un paro y el paro no sale en los primeros minutos, tenemos que ir conciliando cuál puede ser la causa para que este paciente no salga del paro. Y tenemos ya por mnemotecnia, no son los más frecuentes, pero son los que con más porcentaje se presentan. Las 5H y 5T, hipovolemia, hipoxia, hipercalemia, hipotermia, hidrogeniones, neumotoras de atención, taponamiento cardíaco, toxinas, trombosis coronaria. Esto, ¿cómo lo encontramos? Preguntando a los familiares. La historia clínica del paciente. El hecho que estamos haciendo una reanimación no significa que nos aislamos de la historia del paciente. Los familiares nos tienen que decir la condición del paciente. Doctor, mi esposo sufre de gastritis. Ayer se fue a una fiesta. En la mañana amaneció con un poco medio fastidiado. Le decía que le dolía la boca del estómago y le ardía. Así se fue a trabajar. Y me han dicho que de un momento a otro perdió el conocimiento y usted ahora me dice está en paro. ¿Cuál de las causas debo de estar pensando? Gastritis, tomó licor, ¿qué terminó? Una probable hemorragia digestiva. Tratamiento, volemia. Igual es así. Entonces, si no pensamos por los antecedentes, nos vamos a ir diluyendo. Colegas, la reanimación es muy bonita. A veces pensamos, el problema es que muchos de nuestros pacientes no llegan a nuestras emergencias 3 minutos en las condiciones que deben de llegar. Entonces, lo importante es, ¿qué cosa? La reanimación cardiopulmonar básica. Paciente con ritmo cardíaco normal, con un buen pulso, una presión arterial normal, cuidados integrados posparo. ¿Qué cosa es? Es un lugar en donde existe un sistema multidisciplinario que debe de estar pendiente de las causas, motivos por el cual el paciente hizo paro. Estos son los cuidados integrados posparos que se incorpora a el quinto eslabón de la cadena de sobrevida del año 2010. No lo tenemos, pero tenemos unidad de cuidados intensivos. Paciente que es reanimado en una posta médica, en un policlínico, debe de ir a un hospital nacional que tiene todos sus equipos y, lo más importante, el personal que se va a encargar. Es decir, el tratamiento, pacientes que no recuperan el estado de conciencia, el tratamiento de la hipotermia por 48 horas y hacen que el paciente se recupere y tenemos un gran porcentaje. Entonces, a grandes rasgos, nosotros debemos de manifestar lo siguiente: la muerte súbita o el paro cardiorrespiratorio que nosotros llamamos es cada vez más frecuente, se presenta en cualquier momento, en cualquier lugar. Pero ¿cuál es la incidencia? El 98% fuera de los hospitales. ¿Quiénes van a hacerse cargo de ellos? No van a ser los profesionales de salud, es el entorno. La estadística para Perú, colegas, más del 84% de la muerte súbita se presentan en nuestras casas. Porcentaje de sobrevida, cuando un familiar nuestro hace un paro cardiorrespiratorio en nuestra casa, 0%. Perú, ¿cuál es su nivel a nivel mundial? Último lugar. Porcentaje de sobrevida, no llegamos a un porcentaje especial. Entonces, persona que presenta muerte súbita o paro cardiorrespiratorio, la RCP debe ser inmediatamente en el lugar la primera persona, profesional o no, que reconoce el paro cardiorrespiratorio. 3 son las principales causas de muertes súbitas. A la cabeza, todos sabemos, las enfermedades cardiovasculares. Seguida en las enfermedades cerebrovasculares conjuntamente con el trauma. Pero dentro de las enfermedades cardiovasculares, este es el factor más importante: el sobrepeso y la obesidad. La epidemia del siglo XXI. Cada día en el mundo hay más personas con sobrepeso o obesidad que personas desnutridas. ¿Cierto? ¿Y qué sabemos de Perú? Primer lugar en tasa de sobrepeso o obesidad en toda América. Por lo tanto, no nos podemos
deshacer de los pacientes que llenan las emergencias, los hospitales, más enfermedades cardiovasculares, más enfermedades crónicas degenerativas. Entonces nos queda tener un poco más de cuidado y dentro de los aspectos la prevención es muy importante. Todos los países del mundo ya tomaron sus acciones respectivas para que la muerte súbita o el paro cardiorrespiratorio, si se presenta, debe ser manejado con programas, con normas, con certificación obligatoria. En muchos países es obligatorio el conocimiento de la RCP básica y avanzada. Básica, las personas inclusive que tienen que atender personas. La avanzada, los profesionales que trabajamos en los hospitales o en ambientes que son hospitalarios, porque es ahí donde lo vamos a ver. Muy bien. ¿Visto qué bonita es la vida? El problema es que cuando alguien de nuestros familiares presenta una muerte súbita, no estamos preparados. Hoy en día, las estadísticas son muy, pero muy tristes. Niños de 1 año hacia adelante presentan muerte súbita, muerte repentina, y muchos no lo podemos salvar. Colegas, muchísimas gracias por escucharme, gracias a la Sociedad Peruana de Medicina Interna por haberme invitado y estoy a su entera disposición para cualquier cosa, alguna pregunta que puedan ustedes hacerme. Buenas noches.